el Congreso. La de si se aprueba o no se aprueba una ampliación más del famoso Reinfo, esta suerte de patente corso para la informalidad minera, que es utilizada también, lo sabemos por muchas evidencias, por algunos mineros ilegales. Entonces, esta decisión que ha sido pateada, puesto que dependía en primer lugar de la Comisión de Energía y Minas, y después de una sesión con una polémica intensa, decidieron uh, suspender la sesión para dentro de unos días. Es un motivo que nos interesa mucho. Tenemos ya la duda de si en esta legislatura este Congreso logrará una alternativa al Reinfo, que sería una ley de la mediana y pequeña minería, la llamada ley MAPE. Vamos a conversarlo con alguien que ha destacado mucho en esa comisión y que se ha convertido en una experta en el tema, la congresista Diana González, congresista de Avanza País por Arequipa, que le agradecemos mucho que esté con nosotros. Muy buenos días, Diana. Muy buenos días, Fernando. Gracias a ustedes por el espacio. Diana, usted es vicepresidenta de la comisión, lo fue en la anterior legislatura y afortunadamente ha mantenido ese cargo, entonces conoce muy bien el tema. ¿Hay posibilidad con la conformación actual de la comisión que en unos días logren un consenso para aprobar un dictamen de ley MAPE o nos vamos a una pateada más del Reinfo? Lamentablemente no ha habido discusión alguna sobre la ley MAPE. De hecho, es un tema que yo sinceramente pensé que iba a ser la prioridad de esta legislatura, de esta presidencia. En una sesión extraordinaria de hace poco más de 2 semanas, el presidente me indicó que la cuestión planteada en ese momento para debatir más sobre la materia era sobre la prórroga del Reinfo, no sobre la ley MAPE, porque 45 días no le iba a alcanzar para dictaminar la ley MAPE. La pregunta en todo caso es qué hizo estos 60 días, porque lo único que hemos escuchado es, por ejemplo, la sustentación del congresista Roberto Sánchez para precisamente una prórroga de 1 año más y la reinserción de los 50.000 reinfos que habían culminado su proceso de formalización minera en junio de este año. A eso se sumó el pedido del congresista Bellido por 4 años más. Ahora, si es que hubiera consenso para hacer una ley MAPE, ya hay suficientes insumos, ¿no? Sí, definitivamente hemos venido trabajando este texto desde la legislatura anterior. Usted tiene un proyecto de ley MAPE. Yo no tengo un proyecto de ley MAPE. De hecho, el Ejecutivo es el que envía el proyecto de ley MAPE ¿Que a usted le parece correcto? Con los que yo he tenido pros y contras. Yo, si algo destaqué del proyecto en la presidencia del congresista Paul Gutiérrez, era el tema de incentivos. Creo que eso se debe evaluar, pero en conversación. Incentivos para que los mineros actualmente informales y artesanales puedan tener contratos con los dueños de las concesiones que les permitan formalizarse. Incentivos reales para que tengan el deseo realmente de formalizarse, porque para ellos es una situación muy cómoda tener un reinfo y pasearse por todo el país diciendo tengo un reinfo y nadie Ahora, me puede tocar. cuando algunos de ellos dicen, pero yo quisiera formalizarme, pero no puedo contratar con el concesionario porque el concesionario no está interesado en contratar conmigo. Ahí es donde un incentivo podría obligar esa formalización. O por lo menos una capacidad de convocatoria entre ambas partes para que finalmente, si es un incentivo atractivo, se dé. A mí me llamó mucho la atención, tú recordarás, Fernando, que en la época del Premier Arana se convocó a mesas de trabajo sobre formalización minera con el exministro Montero también. De hecho, yo pensé que la mayor preocupación de los señores era precisamente el contrato, pero no, ellos estaban más preocupados con la exigencia de la autorización para el uso de explosivos. Fue ese realmente uno de los grandes motivos por los que los señores patearon el tablero. Y ahora lo quieren patear por el tema de los 50.000 reinfos que fueron excluidos, y eso durante la gestión del exministro Jorge Luis Montero, ¿no? Que finalizaron su proceso de formalización, ¿no? Debemos señalar también y en todo caso precisar que el 90% de estos 50.000 tenían el reinfo suspendido por 4 años.
por más de O sea, 4 no lo años. estaban usando. Exacto. Entonces, ¿para qué mantenerlo? Y de hecho, poco más de 2.000 presentaron su recurso de reconsideración, como todo ciudadano tiene derecho para una nueva evaluación. Pero ahora, ese argumento está siendo utilizado por algunos, incluso oía la congresista Patricia Juárez de Fuerza Popular, ¿no? Que más o menos se alinearía con la propuesta de usted de que vayamos a una ley MAPE, diciendo, ya eso le corresponde al gobierno. Entonces, como que dando a entender la posición de Fuerza Popular será, nosotros ya hicimos lo posible, pero ahora depende del gobierno de que arregle ese tema con los mineros que se están quejando y que están pidiendo que los 50.000 vuelvan a tener este reinfo. ¿Cómo se podría salvar ese escollo? Bueno, creo que aquí hay que sentar dos posiciones. Una respecto a la ley MAPE, que en la actualidad no hay nada absolutamente sobre la ley MAPE. Lo que teníamos era un par de pedidos de reconsideración porque durante el receso en el mes de julio se logró el archivo de este proyecto. Sin embargo, algunos congresistas de izquierda... Claro, ahí hay que decirle a quienes nos están oyendo, ¿no? Se archivó ciertamente un proyecto de ley MAPE, pero era un proyecto de ley MAPE que creaba un mecanismo más ligero todavía que el reinfo, ¿no? Era un reinfo 2.0, un reinfo recargado que ya no tenía fecha de caducidad y era bienvenido. Pero si se le quitaba a eso, en ese proyecto de ley MAPE habían cosas interesantes que se pueden rescatar, ¿no? Yo, como te digo, creo que hubiera rescatado el tema del incentivo, pero sentando a las dos partes, no solo a un gremio, sino sentando a las dos partes. Ahí sigue estando para usted la clave de la solución. Creo que incentivos para favorecer que hayan más contratos y de esa forma formalización. Por un lado, el tema de los contratos que permitan la formalización, porque también en estas mesas de trabajo ha habido asociaciones formales, artesanales, y lo que ellos comentaban era, yo soy formal, he luchado por esta formalidad, pero realmente veo al costado y es mucho más fácil mantenerme con un reinfo que con la formalidad, porque ahora sí viene SUNAT, viene SUNAFIL, todos me fiscalizan, pero yo con el reinfo podía estar por todo el país y realmente no les pasa nada, no hay interdicciones. ¿Y usted ha pensado que de pronto sería conveniente para que se exhiba dentro de la comisión y se exhiba, ¿no?, a la ciudadanía? Pero aquí hay un proyecto de ley MAPE y usted misma no se ha propuesto presentar un proyecto. Sí. De hecho, iba por ahí, Fernando. El tema de ley MAPE, como se archivó, se habían presentado algunas reconsideraciones para mantener vivo el tema por parte de la izquierda. Coincidentemente, esas reconsideraciones han sido retiradas, con lo cual el proyecto de ley MAPE ha quedado archivado. Y es la narrativa perfecta para quienes piden una nueva prórroga porque dicen, ojo, no hay ley MAPE, ustedes archivaron ley MAPE, esta comisión no está dictaminando ley MAPE y lo único que quedaría es la prórroga del reinfo. Y creo yo, Fernando, que el Ejecutivo es cómplice de esto con su silencio. Yo nunca he escuchado al ministro de Energía y Minas hablar al actual ministro. Al actual ministro. Cuyo nombre es el señor Quirós Bravo. Bravo. El señor Bravo nunca se ha manifestado. Creo que es importante también escucharlo en la comisión, porque finalmente es el ministerio quien tiene la verdad que mucho más presencia que el señor Bravo y creo que conocimiento del tema tenía el exministro Montero, ¿no? Sí. Porque incluso el actual ministro Bravo está ligado en su carrera al sector de energía, no al de minas. Sí, de electricidad. ¿Usted ya se ha reunido con él? ¿Lo conoce? ¿Ha conversado con él? De hecho, yo he solicitado reuniones con diferentes señores ministros. Hemos solicitado también la presencia del señor ministro en la comisión. Creo que es importante que se pronuncien sobre el tema. Claro, el Ejecutivo dice esto está en la cancha del Congreso, el Congreso tiene que dictaminar. El Congreso también tiene que escuchar la posición del ente rector, en este caso del ¿Y usted recuerda mientras ha estado en esa comisión, porque antes de ser vicepresidenta usted ha estado creo que todo el quinquenio, ¿no?, en esta comisión, entonces es experta en cómo el Congreso ha tratado y ha pateado para más adelante el tema de la minería y del reinfo? ¿Recuerda qué posiciones tenía el congresista José Gerí, hoy presidente? Bueno, yo no he compartido muchas sesiones con el congresista Gerí. Entiendo que él ha estado en la Comisión de Energía y Minas hasta el último año, o sea, hasta el mes de julio. Yo no lo he visto de manera presencial en las sesiones. Por supuesto que habrá habido votaciones en las que hemos coincidido y en las que no. Y claro, a diferencia de Dina Boluarte, José Gerí tiene una bancada en el Congreso. ¿Y esa bancada sí está interesada en la minería? En la prórroga. Vamos a hablar sobre eso, cuál puede ser el interés de la bancada de gobierno Somos Perú en el tema de la minería, pero después de una pausa estamos entrevistando a la
congresista Diana González, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, y estamos teniendo un diálogo interesante sobre lo que ya se está viendo en el aire, lo que ya se dibuja en el aire, que es una nueva ampliación del famoso Reinfo, a pesar de los esfuerzos de ella, que está en esta comisión desde ya hace años y siempre abogando por una alternativa, que sería una ley de la mediana y pequeña minería que muestre que proponga incentivos para que algunos mineros ahora informales que están trabajando en concesiones ajenas logren tener contratos que sean el primer gran paso hacia su formalidad. Pero esto se está esfumando y me dice ella que en la comisión, por favor, hagamos un mapa de la comisión. ¿Habrían votos suficientes como para que la posición de su presidente, Víctor Cutipa, sea, que es de la misma agrupación que Paul Gutiérrez, el anterior, sea a favor de una ampliación del Reinfo? Sí, yo sinceramente sentí en la última sesión extraordinaria que hemos tenido el día viernes que habían los votos para aprobar esta nueva prórroga. De hecho, se hicieron algunos pedidos más. Entiendo que por eso el congresista Cutipa ha pedido un cuarto intermedio, porque realmente nadie lo solicitó. Me llama mucho la atención que no lo haya mandado al voto cuando él también sabía que tenía los votos para esta nueva prórroga. No quisiera pensar que de pronto todo esto coincide con la nueva marcha anunciada por los señores a partir del 17 de noviembre, cuando nosotros regresamos de semana de representación. Claro. ¿Y la próxima sesión de la comisión sería cuándo? En una sesión ordinaria debería ser el martes 18, pero él puede convocar para una sesión extraordinaria el lunes 17, si así lo desea. Que coincida justo con la marcha. Sí. Como siempre se ha dado, ¿no? Estos temas se han debatido y se han votado siempre con, digamos, una gran motivación en la avenida Bancay, que piden a gritos una prórroga del esas marchas que Reinfo. están ya institucionalizadas, protegidas por la policía, arropadas por la policía casi, que distinto de la marcha de protesta del 15 de octubre. A mí me llama mucho la atención cómo funciona esta declaratoria de emergencia. O sea, no sé si es específico contra las marchas de la generación Z, porque en la avenida Bancay, cuando los señores se han reunido, no ha pasado absolutamente nada. Sí, pues llama la atención, ¿no? Porque están ahí es ya como un grupo que está asimilado a esta pluralidad de intereses en el Congreso. Sí, con una gran logística, porque de hecho terminamos las sesiones y yo veo que muchos de mis colegas cruzan la avenida Bancay y se suben a un camión. Incluso, y como están señala ahora un en artículo de Martín Hidalgo en El Comercio, pues se ha detectado que hay dirigentes, ¿no?, de los grupos que convocan estas marchas, uno de ellos la Confemín, que están en las listas de Perú Libre y de Podemos, ¿no? Sí, no, eso no nos sorprende realmente. Y creo que no son los únicos. Como te comentaba antes de ir al corte, a diferencia de Dina Boluarte, José Geri sí tiene una bancada. O sea, en algo podemos extrañar a Dina Boluarte, en un tema, en Energía y Minas, tenía A una mí posición más firme. me llamó mucho, tenía una posición firme, porque este ejecutivo no tiene una posición, se ha quedado callado y eso es solo ser cómplice Claro, de o sea, una el nueva ministro Jorge prórroga. Luis Montero sí parecía empeñado en lograr una ley MAPE y mandó un proyecto de ley MAPE a la Sí. Comisión de Energía y Minas. Sí, y de hecho también después de las mesas de trabajo por formalización minera con el ministro Montero y el premier Arana, se envía un nuevo texto que se había aprobado y habían participado todos los actores del sector, no solo un determinado gremio. Y eso está en manos de la comisión. Claro, en cambio, el actual ministro Luis Bravo de la Cruz, aquí le hacemos un llamado, por favor, quisiéramos oírlo, cuál es su posición sobre este tema crucial, a ver si ya terminó sus briefings, su entrenamiento en temas de minas, puesto que él es más conocedor del tema de energía, que es importante, pero en este caso estamos hablando de minas, que es muy importante para la marcha del país. Ahora, nos interesa mucho, estábamos hablando de la pausa de eso, de cuál es la posición de Somos. ¿Por qué nos interesa Somos? Porque es el partido de gobierno. Sí. O sea, el presidente Geri sí tiene un partido de gobierno y hay una bancada de Somos. ¿Cuál es el comportamiento de esta bancada en la Comisión de Energía y Minas?
A mí me llamó mucho la atención que al inicio de esta legislatura Somos no acredite como miembro titular al congresista Morante, que ha sido un congresista con el que Ahorita hemos, Jorge Morante, que viene de Fuerza Popular, sí, pasó a y Somos. con quien hemos coincidido en Sí, este tema. públicamente él acá en RPP ha dicho que Sí. está a favor de que no se patee más el RINFO y que haya una ley MAPE. Sí, a mí me llamó mucho la atención que Somos Popular no lo haya acreditado. Finalmente él, a través de Podemos, es que consigue un espacio en la comisión, pero claro, Podemos ya lo ha retirado de la comisión. Sin embargo, Somos Perú ya había acreditado a los señores a los profesores. Ellos ingresaron con Perú Libre, luego formaron su bancada. Para Claro, las parte del elecciones bloque ahora magisterial están en se fue Somos. a Somos Perú. Sí, hay un total cambio de bancadas, ¿no? Entonces, acredita a estos señores que han luchado a favor del Reinfo. Tienen a Paul Gutiérrez, expresidente de la comisión, también ahora como miembro titular. Y creo que esa es una señal, ¿no? O sea, este gobierno no se ha pronunciado, yo no he escuchado al ministro, pero la bancada habla a través de sus Claro, y votos. podría ser otra señal que un miembro muy importante del partido Somos Perú, que ha sido congresista antes, Guillermo Aliaga, y que tiene intereses en la minería, es miembro del Consejo de Minería, que es un organismo adscrito al Ministerio de Energía y Minas, ¿no? El ex congresista Guillermo Aliaga, que además es vocero de Somos Perú. Sí, esa fue otra señal. Mientras que yo entiendo que este es un gobierno de transición, no puede ser una transición eterna. Solo he escuchado al señor Premier pronunciarse muy brevemente sobre el Reinfo. Se lo pregunté en el voto de confianza si es que el gobierno tenía una posición o no firme contra esta ampliación. Y mientras que exigía un pronunciamiento por parte del ministro de Energía y Minas, que ok, su especialidad puede ser otra, pero al asumir el cargo sabía perfectamente que lo que se venía debatiendo en la Comisión de Energía y Minas era la ley MAPE o la prórroga del Reinfo. Semanas después salga digamos, esta nueva noticia por parte del gobierno, vocero además de la bancada del presidente. Diana, díganos, estamos ya en campaña electoral prácticamente, ya calentando motores todos los partidos, incluyendo el suyo, usted es de Avanza País, ¿no? ¿Cómo hacer, y esto es algo proactivo, ya no solo tiene que ver con Congreso, sino con el posible futuro del país? No sabemos quién va a ganar, pero es bueno que los candidatos tengan este tema entre sus puntos de agenda, en sus discursos, en sus entrevistas. Eh, ¿Qué le sugeriría usted si no ha conversado ya al candidato de su partido, que es el señor Philip Butters, y a los otros congresistas de su partido? ¿Cómo deben plantear este tema dentro del discurso político de campaña? Sí, un tema sin duda importante para lo que va a ser la campaña. De hecho, yo he podido hablar con Philip sobre este tema y me parece válida su preocupación porque nos pasamos hablando de 50.000 que regresan o no regresan, de una ley MAPE que no existe a la fecha y de la posibilidad de una prórroga, pero no estamos hablando de los más de 30.000 registros que hoy están en carrera para lograr su formalización de aquí al 31 de diciembre. Entonces, él tiene una válida preocupación por estos más de 30.000 registros que el gobierno debería hacer el mayor de los esfuerzos para lograr la formalización, para marcar una diferencia respecto a la rectoría del Ministerio de Energía y Minas versus los gobiernos locales a través de sus gerencias o direcciones como era antes, pero vemos que el ministerio, lejos de brindar una posición, no está avanzando con el proceso de formalización y lo único que hace es sumar a que más colegas, a que más bancadas, pues digan sí, necesitamos una prórroga y pateamos este tema. Yo personalmente estoy en contra de eso. Hace un año tuvimos el mismo debate y lo dije. Si el Ejecutivo va a dar prórrogas, que el Ejecutivo a partir de la fecha se encargue de todas esas prórrogas como ente rector, Y, porque nosotros dijimos una única vez. claro, y finalmente, ¿usted cree, bueno, yo sí lo creo, pero quiero oír usted que conoce más el mundo de la minería, la legal, la ilegal y la informal, que se puede presumir, se presiente que hay una fuerte infiltración, relación entre grupos de mineros informales con los partidos, poniendo candidatos, financiando algunas candidaturas, y que eso explica la inacción de algunas bancadas al respecto?
Sí, definitivamente yo creo que existe una correlación directa de causas. Ya no solo lo cree, ya habla con convicción. O sea, Sí, eso está pasando. sí, sí, y lo he dicho anteriormente, de hecho mis colegas me han reclamado por estas declaraciones, pero a la luz de los hechos es lo que viene sucediendo. Yo no creo que recién a partir de julio haya sido motivo de preocupación de algunos colegas congresistas el tema de la formalización minera, cuando incluso tengo colegas que han sido ministros de Pedro Castillo y este tema ha sido Claro, pues latente. mientras la minería formal ya no puede estar aportando a campañas porque tienen que hacer compliance, ¿no? O sea, son empresas muy formales, muy grandes, dependen de matrices internacionales, no pueden destinar dinero a la política sin que esto sea transparentado en sus cuentas, en su accionar. La minería informal sí puede hacerlo. Y eso es lo que estamos viendo entonces. Y el día de hoy existe una minería ilegal, ¿no? O sea, hay una minería ilegal, hay que decirlo con todas sus letras. Fernando, después de 4 años en el Congreso sabemos quién es quién. Diana, ¿usted va a ser candidata por este Avanza País? He tenido la invitación nuevamente ¿Y para quiere ir a... volver al Congreso? ¿Seguir en el Congreso? A mí me encanta mi trabajo, me apasiona lo que hago y como lo decía hace unos días, es una decisión de hecho también que involucra a mi familia porque la familia sufre con esto. ¿Diputada o senadores? Sería en la Cámara de Diputados. Está bien, necesitamos gente que pelee en la Cámara de Diputados. Muchos dicen senador, senador, pero está bien. Técnicamente, Fernando, Re- siempre hemos presentado Repetir la argumentos. diputación. Bueno, muchas gracias, congresista Diana González de Avanza País por Arequipa, por ser muy clara en su manejo del tema de la posible ampliación, una vez más, del